FM Sueños 92.1. Un compromiso con la información. Bueno, momento de saludar ahora a nuestro compañero Hernán Cruce con el comentario político de la semana. Cruce, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Martín? Buenos días a toda la audiencia. Y bueno, el gobierno está tratando de recuperar la iniciativa política luego de lo que le pasó en las PASO. No te olvides que ya falta muy poco para el 27 de octubre, unas elecciones cruciales donde se juega nada más y nada menos que el futuro político del gobierno nacional. En este sentido, Cristina Kirchner, por ejemplo, con su decisión de aumentar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, ha demostrado que sintió el efecto de los resultados electorales y está tratando de recuperar la iniciativa, en este caso en el ámbito económico. Y a propósito de esta decisión económica, es increíble la actitud que adopta la oposición, porque si yo no tengo mala memoria, la oposición siempre estuvo a favor del incremento del mínimo no imponible, y ahora que Cristina lo envió como proyecto de ley al Parlamento, se manifestó en contra. Realmente estas actitudes irracionales de la oposición poco favor le hacen a la democracia y a la convivencia democrática, ¿no? Utilizando una expresión muy conocida y bastante vulgar, son como la gata Flora. Claro, ahora vos fíjate, Hernán, estábamos analizando las votaciones en el Congreso. Sí. Por ejemplo, Omar Plaini y Facundo Moyano votaron a favor. Votaron claro. a favor, obviamente históricos defensores del impuesto a las ganancias, al menos en el último tiempo, pero resulta que ahora no están alineados con el kirchnerismo, están alineados con Francisco de Narváez, que votó en contra. Que votó en contra. ¿Cómo se entiende esto? No se entiende, es irracional. Honestamente yo no le encuentro una explicación lógica a esta actitud. Yo no entiendo todavía cómo pueden estar aliados con de Narváez, que es un conspicuo representante de la concepción neoliberal de la economía, de la política y de la sociedad. Evidentemente se deben estar se deben estar repitiendo de la decisión tomada por Moyano de aliarse con de Narváez, pero no sería nada extraño que terminen finalmente acercándose a Massa. Da toda la sensación de que eso es lo que va a pasar. Pero bueno, estas son estas actitudes que no se entienden muy bien. Yo honestamente no le encuentro ninguna explicación, salvo la de obediencia debida, ¿no? De la de no sacar los pies del plato y aguardar a ver qué es lo que está pasando. Pero no se entiende a esta altura de los acontecimientos esa alianza del moyanismo con de Narváez, porque los dos, Moyano y de Narváez, se desprecian mutuamente. No es una idea mía, sino que durante mucho tiempo por los canales de televisión Moyano y de Narváez se sacaron chispas, ¿no? Sí, además de Narváez ahora en la provincia de Buenos Aires estaría casi en la mitad de la intención de voto. Si sacó 10% en las primarias, se estima que para las generales saque el 5%, lo cual habla primero de que se cumplió la estrategia del Grupo Clarín de sepultar a cualquier candidato que no sea Sergio Massa, y sí, claro. En segundo lugar, digamos, las propias incoherencias también de Francisco de Narváez lo han llevado por este camino, ¿no? Aliarse con Moyano. Dado que Moyano siempre fue una figura polémica, inclusive para los votantes de Narváez, que se estima que era un sector neoconservador en la provincia de Buenos Aires. Sí, yo da toda la sensación de que lamentablemente para el gobierno nacional los votantes de Narváez van a ir a Massa. Digamos, si uno hace un análisis mínimamente lógico, daría toda la sensación de que eso es lo que va a ocurrir. Pero bueno, lo cierto es que a pesar de todos estos contratiempos, la presidenta de la Nación sigue tratando de recuperar la iniciativa política. Y si vos te fijaste, en los últimos días Martín Insaurralde cambió el discurso. Primero que muchos de los candidatos del kirchnerismo están yendo a los programas de TN, por ejemplo. No sé si ustedes se dieron cuenta, han aparecido, hay Filmus y otros más. Carlos Heller, por ejemplo, están apareciendo o en el canal TN o en América, por ejemplo, lo cual es bueno, porque le permite a la ciudadanía escucharlos y tomar una postura al respecto. Pero lo cierto es que el gobierno nacional está tratando en estos momentos, como dije, de recuperar la iniciativa política. Y con respecto a Martín Insaurralde, si ustedes se fijan, comenzó a hablar, por ejemplo, de la inflación. Los otros días dijo que la inflación no era la que señalaba el INDEC,
Cabe preguntarse si esto lo dijo motu propio o si contó con el guiño, la veña de la presidenta de la Nación. Como Cristina no dijo nada al respecto, daría toda la sensación de que Insaurralde dijo lo que dijo con la veña de la presidenta. Y en las últimas horas ustedes habrán leído estas últimas declaraciones, muy polémicas por cierto, de Insaurralde sobre la baja de la imputabilidad de los menores delincuentes, ¿no? Ahora, Hernán, en este sentido hay que ser muy cautos con la información porque en realidad lo que pasa es que son grandes titulares de diarios que titulan ahora Insaurralde a favor de bajar la imputabilidad, y si hacemos un análisis más fino de lo que quiso decir Insaurralde, y esta mañana lo analizamos con un poco de atención, en realidad él se refiere a un artículo de la Ley Penal Juvenil que dice que los menores hasta los 16 años no son punibles. Entonces esto significa que si cometen un delito antes de esa edad, pueden ser por un juez de menores, no encarcelados, pero llevados a un instituto de rehabilitación bajo la denominación sine die, que significa sin un tiempo determinado hasta que cumplan los 18 años. Sí. Y un dato a tener en cuenta, la mayoría de los jóvenes que cumplen estas condenas en institutos de rehabilitación, que en realidad son no rehabilitan nada, son cárceles para menores, permanecen ahí un tiempo indeterminado a la vera de la nada, de que el juez se acuerde que metió a ese pibe en ese instituto, y no hay penas especiales. Entonces lo que está proponiendo Insaurralde, y creo que acá está la diferencia más fuerte, es que en realidad se legisle sobre el sistema penal juvenil, es decir, que haya penas, pero pensadas en relación a los pibes de 14, 15 o 16 años que cometen un delito, Sí. y no llevados a una cárcel común o metidos Sí. en un instituto de rehabilitación, que es lo mismo que mandarlos a la cárcel de Bueno, pero Seiza. entonces siempre pasa lo mismo, habla un funcionario o un candidato del gobierno nacional y Clarín publica cualquier cosa. Yo creo que los candidatos tienen entonces que ser muy claros cuando hablan y explicar muy bien qué es lo que dicen para evitar entonces que pase esto, porque si no siempre estamos en lo mismo. Bueno, lo que pasa es que los medios titulan con lo que más le conviene, esto creo que no hace falta volver a repetirlo. Los medios esta mañana titularon Insaurralde pidió por bajar la edad de imputabilidad, y uno si lo piensa fríamente, este es un reclamo claramente de los sectores de la derecha, ¿no? De la centro derecha, claro. que históricamente dijeron a los pibes a los Sí, 15 sí, lo años de que meterlos Bloomberg. en cana. Lo Ahora, de es Bloomberg. sustancialmente diferente decir, tenemos que modificar el sistema penal juvenil y que los jueces puedan pensar penas, entre comillas, digamos, formas Sí. de poder, frente a la comisión de un delito que sean tratados, pero no con el sistema penal que juzga a un adulto, sino pensando en los pibes. Yo creo que es una visión bastante diferente. Pero Martín, entonces los políticos están a merced de los grandes medios. Lo que dicen puede ser tergiversado impunemente por los grandes medios, entonces es una cosa de locos. Sí, bueno, pero esto es histórico. Esto es histórico, digamos, cada frase que ha tomado la presidenta o un funcionario cercano a la presidenta, Clarín y sus medios aliados lo han titulado como más les convenía. La prensa entonces, claramente no es imparcial. La idea de la objetividad en la prensa no existe hace muchos años. Y entonces lo que tiene que hacer Insaurralde, entonces llamar a conferencia de prensa y aclarar bien todo, porque si no cada palabra que pronuncio va a ser tergiversada por los grandes medios. Realmente estamos en un serio problema con esto de la prensa concentrada, ¿eh? Es un serio, pero serio problema, y vos fijate lo que dijo Mauricio Macri con respecto al círculo rojo. Una expresión bastante siniestra, por cierto. Obviamente dio a entender que se trata de los clásicos grupos de factores de poder o que ejercen el poder entre bambalinas, ¿viste? Los grandes titiriteros de la política nacional. Un eufemismo que le sirve Pero para siniestro, decir quiénes son los que están marcando la cancha para hacer política en la Argentina. O sea, si vos querés hacer política en las grandes ligas y no estás con el kirchnerismo, tenés que transar con determinados sectores. Da toda la sensación de que Macri se siente despechado, que no, me parece que el círculo rojo se está volcando hacia Massa, me parece. Y Macri se está sintiendo bastante despechado, da toda la sensación de que eso es lo que está pasando. Pero bueno, al círculo rojo le importa muy poco si el candidato es Massa, es Macri, o es Mongo Aurelio. Lo importante es que el candidato elegido ejerza el poder como debe ejercerlo, es decir, en función de los intereses del círculo rojo, independientemente de quién sea el candidato, ¿no? La persona en sí interesa muy poco, interesa absolutamente nada. Lo importante es que sea un instrumento del círculo rojo. Es lamentable, pero creo que es así.
Sí, creo que de eso no cabe ninguna duda, pero hace ya bastante tiempo, ¿no?, que esto viene pasando. Y esto viene pasando me parece, desde la época en que Alfonsín se vio obligado a entregar anticipadamente el poder a Carlos Menem en julio del año 1989. Por eso yo siempre recomiendo la lectura del libro de Berbisky, La educación presidencial, porque lo que le pasó a Alfonsín en el 89 fue un mensaje del Círculo Rojo a Carlos Menem. Y a partir de entonces, si vos haces si tenés un poco de memoria histórica, te vas a dar cuenta de que Menem, que ejerció el poder en beneficio del Círculo Rojo, de la Rúa también, a pesar de que se tuvo que ir antes. Lo mismo pasó con Eduardo Duhalde, cuando asumió Néstor Kirchner, sorpresa, empezó a ejercer el poder sin tener en cuenta los intereses del Círculo Rojo, y ahí empezaron los problemas. Hernán, este debate es extensísimo. Para volver un poquito al tema del impuesto a las ganancias, uno piensa que está bien. Si bien ahora los sectores de la oposición están pidiendo que esto sea, que haya una suerte de movilidad, ¿no? Que decir que eso se actualice cada vez que se aumenten los salarios, cada vez que haya una renegociación salarial, es un paso adelante que seguramente va a tener algún impacto en octubre, cuando la gente vaya a votar, porque ojalá. Bien se sabe que los argentinos van a votar con el bolsillo. Y sobre todo los sectores que se han visto beneficiados también con esta suba del mínimo no imponible, que son aquellos que ganan hasta 15.000 pesos, lo cual es un muy buen sueldo. El que tiene la posibilidad de ganar 15.000 pesos por mes, es un tipo realmente que tiene que agradecer al cielo. Sí, ojalá que los hechos te den la razón, Martín. Yo tengo mis serias dudas al respecto, porque yo no sé si ahora solamente va a jugar el factor económico como razón fundamental del voto el 27 de octubre. Ojalá que los hechos te den la razón a vos. Yo en ese sentido, no es que sea pesimista, pero soy muy cauto al respecto. Pero bueno, veremos qué es lo que va a pasar el 27 de octubre, y ojalá que estas medidas no hayan sido tomadas demasiado tarde, ¿no? Y que yo lo único que temo es que el electorado piense, como acusa la oposición, de que se trata de medidas electoralistas. Es como si la gente dijera, rellena, ahora tomás las medidas, Cristina, porque perdiste la elección, ¿por qué no las tomaste antes, no? Ese es el temor que tengo. Hernán, te agradecemos como siempre estos minutos de charla y la seguimos la próxima semana, ¿dale? Nos vemos la semana que viene, un abrazo, hasta luego.